¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a retomar el tema de la conferencia del otro día del doctor Pecol, la cirugía en sí en los tiempos de COVID y sobre todo la disyuntiva de la laparoscopía sí y la laparoscopía no, para comparar qué presentaron, qué se hace en otros lugares y qué estamos haciendo nosotros en la actualidad. Como dije recién, estaríamos trabajando correctamente, cómo nos manejaríamos ante un paciente COVID confirmado sospechoso y cómo ante un COVID negativo, si la conducta cambia lo que hacemos habitualmente. Reexpongo nuevamente el trabajo presentado por el doctor Pecol, que es el único trabajo que trata a pacientes asintomáticos, es decir, sin diagnóstico previo de coronavirus, que fueron operados y que posterior a la cirugía se hace el diagnóstico de COVID positivo. Fueron en total 34 pacientes que requirieron cirugía, de los cuales el 44% requirieron terapia en el postoperatorio, con una mortalidad del 20%, o sea, 1 de cada 5 ovitó, y todos tuvieron una neumonía en el postoperatorio. Se atribuyen en sí esta presentación de los síntomas de coronavirus por la inmunosupresión que, digamos, presentan los pacientes postquirúrgicos. La duda que plantea este trabajo, digamos, es si era necesaria la cirugía en estos pacientes. Y es lo que vamos a plantear nosotros, qué conducta tomar ante pacientes posiblemente quirúrgicos en esta época de pandemia. Es un poco un resumen de lo que presentó el doctor Pecol. En Italia están actualmente con un NI a la videolaparoscopía en pacientes coronavirus, sugieren balancear lo que es el potencial riesgo que lleva para el staff, más allá de que no estamos seguros de que haya en el neumoperitoneo o en el peritoneo coronavirus, y el beneficio para el paciente puntualmente habla de cirugía de colon. En China hay como dos opiniones, al principio era un no rotundo, la videolaparoscopía para cirugía de colon, y ahora sí se utilizan videolaparoscopía en pacientes COVID positivos, pero teniendo en cuenta las medidas para disminuir la aerosolización. En Francia actualmente también realizan videolaparoscopía, pero también disminuyendo las medidas de contaminación por aerosolización, es decir, utilizan trocas con balón, bajas presiones de dióxido y circuitos cerrados de aspiración. En Estados Unidos también es un NI a la videolaparoscopía en pacientes COVID, se realiza selección de pacientes y se extreman cuidados de los pacientes que se decida realizar videolaparoscopía. En España, que son las guías que actualmente más seguimos nosotros desde acá, desde Argentina, primero era un no rotundo a la videolaparoscopía en pacientes COVID, ahora lo que recomiendan es no cambiar la vía de abordaje que se hubiera elegido, pero hacen una aclaración previa a esto, de evitar todas las pérdidas a través del neumoperitoneo, y sí enfatizan en que de ser posible una patología de tratamiento médico, como una colecistitis, lo que se trata es postergar el tratamiento quirúrgico, es decir, realizar antibiótico-terapia o una colecistostomía percutánea si no responde, pero evitar en sí la cirugía. Y por último, en Reino Unido también era primero un no rotundo la videolaparoscopía en pacientes COVID, y ahora la consideran en casos seleccionados. Actualmente, ¿cómo estamos en Argentina? No hay quirófanos con presión negativa, que es lo recomendado para cirugía en pacientes COVID. El material de video está en condiciones subóptimas, el material reutilizado, no utilizamos prácticamente, por lo menos nosotros, trócares con balón, los trócares pierden, las gomitas las reutilizamos, por lo que pierden también. Utilizamos insufladores de alto volumen de dióxido para compensar estas pérdidas a través de los trócares. Como dijo Juan, los dispositivos que usamos muchas veces son caseros, que llevan a que haya pérdidas también. Los equipos que reutilizamos, como el LigaSure, el Anamon y el Ensil, son equipos de energía reutilizados, y muchas veces, más allá de que tengamos en algunos lugares a disposición los filtros, no se utilizan siempre, y lo que utilizamos para la extracción del humo, cuando se genera a través de la video humo, es abrir las válvulas, lo que genera que se pierda el neumoperitoneo por la válvula. Esta es, como dije, la situación actual en Argentina. El hospital italiano, los cambios que presentó el doctor Pecol ante la pandemia, se decidió al principio detener el hospital, se dividieron los quirófanos en quirófanos COVID positivos, que los que utilizaron por los quirófanos de ortopedia, quirófanos para pacientes sin COVID, dividieron las salas en internación para pacientes con COVID y para pacientes sin COVID, al igual que la terapia. Por lo que entendí, por el momento está suspendida la unidad de cirugía ambulatoria que quedó para terapia intensiva. Los consultorios externos los están utilizando para telemedicina y confeccionaron normas para la recolección de material
desechable y residuo patológico. Actualmente en el hospital italiano, de los pacientes testeados, un 11,6% es positivo, considerando que estaría en el nivel 1 o 2 de la pandemia. En cuanto al paciente quirúrgico en particular, primero, confirmar que sea necesaria o imperiosa la necesidad de cirugía y no se pueda tratar de forma médica el cuadro. Evalúan el riesgo de COVID, que lo hacen a través de, el diagnóstico de COVID a través de PCR, que demora unas 4 horas. Si el diagnóstico fue negativo para el COVID, se utiliza la vía de abordaje que decide el cirujano, como un paciente no COVID habitual, o sea que puede ser abierto a laparoscópica, opera el cirujano habitual, o sea, si es una cirugía para el residente, la opera el residente, y se opera en quirófanos no COVID. De ser positivo el paciente, ahí se opta por utilizar el quirófano de COVID, el abordaje va a ser a definir y siempre van a entrar únicamente 2 cirujanos. El abordaje va a depender del tipo de cirugía. Si son cirugías largas, se prefiere la vía abierta, que van a ser más simples por vía abierta, se prefiere la vía abierta. Y si son cirugías cortas, o por ejemplo una apendicitis en un paciente obeso, que va a ser mejor por vía de laparoscopía, se opta por la vía de la laparoscopía, pero el que opera es el cirujano experto, optimizando la técnica para evitar la pérdida también de neumoperitoneo. Y sobre todo, si el paciente es COVID positivo, se utilizan todas las medidas de protección personal, como las gafas, el escafandra, el barbijo N95 y material, las batas hidrorrepelentes. Actualmente, entonces, en Argentina podemos consensuar que las indicaciones de videolaparoscopía, o si decidimos hacer una videolaparoscopía, debe estar realizada por cirujanos expertos, debe ser en procedimientos cortos, y debe ser un paciente que sea técnicamente demandante al operarlo por vía abierta, como ejemplificó el doctor, el paciente obeso, un paciente con una diverticulitis que haya que hacer de solo un lavado, ¿está? La situación ideal sería esta: quirófanos con presión negativa, trocales con balones, que no pierdan, que haya aspiración cerrada para el humo quirúrgico. Eso básicamente es lo que se plantea actualmente en Argentina. Ahora pasamos a los comentarios de los otros profesionales. El doctor que está en la localidad de Aviñón, vamos a contextualizar lo que era su hospital, un hospital de 1000 camas, que abarca una población de más o menos 500.000 personas. Ellos consideran que a partir del 15 de marzo están en una fase 2 de la pandemia, en una etapa de meseta actualmente. El pico máximo de pacientes que tuvieron internados ellos fue de 25 pacientes en terapia intensiva, la cual aclara que obviamente era solo una terapia destinada a pacientes COVID, y lo que fue utilizado como terapia para pacientes no COVID fue la sala de recuperación que utilizaban previamente para la recuperación anestésica. Ellos solo realizan test a pacientes que tengan síntomas respiratorios o a pacientes que requieran cirugía, pero que sean personal de salud si se testean. También utilizan PCR y tienen una demora de 4 horas aproximadamente. Las cirugías programadas están parcialmente suspendidas, operan únicamente los oncológicos y que estén sintomáticos y que no requieran terapia intensiva en el postoperatorio. Las cirugías hepáticas y pancreáticas, que en general conllevan más horas y terapia intensiva, están suspendidas actualmente. Los tumores de recto, que antes los operaban a las 7 semanas post-quimio radio, prefieren extenderlo hasta luego de las 11 semanas. Otros tumores que requieran neoadyuvancia prefieren agregar una dosis de quimioterapia para poder postergar lo que es la cirugía. Los tumores neuroendocrinos van a cirugía, excepto que requieran UTI. Y la laparoscopía a ellos no les cambió demasiado, porque ellos para la cirugía oncológica utilizan insufladores a baja presión, por lo que siguen con las mismas normas y tienen circuito cerrado de aspiración de humo, por lo que continúan habitualmente. Igual no fue necesaria ninguna cirugía en paciente COVID. En Estados Unidos, vamos a contextualizar también, porque no es igual la situación en todo el país. El doctor Ie que habló, está actualmente él trabajando en el norte de Florida, donde hay una tasa de infectados que es baja. El máximo de pacientes que tuvieron internados con COVID fue de 10, actualmente solo tienen 2 internados con COVID y en sala general. Ahí sí también todo el paciente que ingresa al hospital se testea, independientemente de tenga síntomas o no, con una espera de 4 horas de resultados.
El hospital, digamos, está abierto únicamente para el paciente, no se permiten visitas mientras el paciente está internado, y todo el personal utiliza máscara o escafandra. Todo el personal, sea o no el paciente que va a atender coronavirus positivo. De ser patologías factibles de tratamiento médico, también se prefiere el tratamiento médico antes que la cirugía, y al principio habían protocolizado la intubación en un sitio donde tienen presión negativa, pero luego lo modificaron y lo que hacen es que ingrese primero el anestesista, intube y posteriormente ingresa el equipo quirúrgico. Todavía ellos no operaron pacientes coronavirus, pero opinan que la videolaparoscopía es un NI también, ya que utilizan filtros de neumoperiodoneo, trócares descartables con balón y tendrían todas las medidas preventivas para disminuir lo que es la aerosolización. Sí continuaron con cirugías oncológicas, pero no con cirugías programadas, no con el resto de las cirugías programadas. Ellos esperan en la semana siguiente entrar en fase meseta, por lo que dividirían el hospital y retomarían las actividades habituales, retomando las cirugías programadas en las áreas no COVID a partir de la semana entrante. En cuanto a qué hacemos nosotros, y para compararnos con los otros lugares, vamos a aclarar que en los últimos 8 días en Santa Fe no hubo casos positivos, tenemos 27 casos confirmados en la ciudad que están estables en los últimos 8 días. En nuestro hospital actualmente hay un solo paciente internado con sintomatología respiratoria, pero que parece ser un asma reagudizada, ya está tomado el test, pero que todavía no cerró. Y tuvimos un máximo, en el total internados confirmados fueron 5, el resto con sintomatología respiratoria se descartó. ¿Tá? ¿Cuáles fueron las medidas que se tomó en el hospital? Los consultorios externos están suspendidos, los ateneos, pases de salas multitudinarios y las clases, por lo menos en nuestro servicio, se están haciendo online o vía web. Las cirugías programadas actualmente las tenemos suspendidas, ciertos pacientes oncológicos o que requieran cirugía, por ejemplo, un paciente ahora actualmente con ileostomía de alto débito que se va a hacer la restitución. Las visitas a los pacientes están restringidas. En cuanto a la división de guardia y urgencia, se dividió la guardia en 2 sectores, una para paciente febril o sintomático respiratorio, que se ingresa por calle Lisandro de la Torre, de ser sospechosos, se hisopan, el resultado demora 48 horas, se está haciendo en el hospital italiano, y de tener criterios de internación, estos pacientes se internan. En sala 2, que es un área restringida para COVID, los no quirúrgicos en sala 5, que también está restringida para COVID, si fueran pacientes potencialmente quirúrgicos, y en plástica, pacientes embarazadas sospechosas de COVID. Pacientes que ingresan por otras consultas ingresan a la guardia habitual por Avenida Freire, donde son triallados. De tener síntomas respiratorios, se derivan hacia la otra guardia. En cuanto a lo que es en la cirugía en particular, como dijimos ya, debe ser así factible un tratamiento no quirúrgico, por ejemplo, la colecistitis se hace tratamiento antibiótico y se opta por tomar una conducta expectante. De ser imperiosa la cirugía, si el paciente no es sospechoso, no tiene sintomatología respiratoria, se interna en sala de cirugía general, el abordaje es a elección del cirujano, evaluando también riesgo-beneficio de realizar la paroscopía o no, y la protección es la habitual, excepto por lo que se charló en la última reunión, en cirugías de trauma de tórax o de cabeza y cuello, que el paciente es ininterrogable para saber si tiene síntomas, en donde están a disposición gafas escafandra, incluso el N95, y si el cirujano lo requiere, estaría a disposición también el quirófano de COVID. Pero idealmente, si no tiene síntomas respiratorios, se operaría como un no sospechoso. En cuanto a los casos sospechosos o confirmados de COVID, de ser necesaria cirugía, se internarían en sala 5. Habíamos decidido en el servicio optar por lo que es la cirugía abierta. Se utilizan todos los elementos de protección personal para el control en la sala y dentro de la cirugía. Todo el personal que ingrese al quirófano va a tener a su disposición, si el paciente es positivo o sospechoso, N95, material hidrorrepelente, gafas de escafandra, está todo a disposición. Y se estableció un orden que obviamente ingresa el paciente, el anestesista primero, que es el que intuba, se sacan de ese quirófano que está únicamente para COVID todos los materiales que no fueran necesarios fuera de quirófano para dejar la menor cantidad de materiales. Hay una circulante adentro y una circulante afuera que está a disposición de ese quirófano. Una vez que se entre ese quirófano, no se puede salir y viceversa.
Eso es nuestra actualidad. No sé si quieren hacer algún comentario. Yo ahora lo que voy a exponer son las preguntas que se respondieron y las que quedaron pendientes de lo que fue la charla del jueves. Héctor. No, no se le escucha a Héctor. Bueno, no sé si ahí escuchan. Ahora sí. Bien. Creo que, bueno, a mi entender, por lo menos, es un resumen excelente de todo lo que hemos escuchado el otro día en la reunión, que fue mucho y muy bueno, ¿no es cierto? Y seguramente nos va a ayudar para trabajar mejor. Creo que hay algunas cosas que no se dicen y que sería bueno que la aclaremos. Fundamentalmente, cómo llega el paciente al quirófano y también cómo se va el paciente de quirófano. Porque más de una vez yo he visto a los pacientes con su carpeta ahí arriba, o trasladados de una manera sin una protección adecuada, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Y lo otro es cómo hacemos nosotros, los cirujanos, para sacarnos toda la ropa de protección y todo lo demás, que vemos que ese es un momento álgido. Si hay alguien que nos tiene que ayudar, si nosotros tenemos que sacarnos todos los elementos de protección y cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Juan Pablo, corregime si me equivoco. Paso a comentar lo que se habló, creo, en la última reunión de quirófano. El paciente ingresa con la bata habitual, el barbijo quirúrgico puesto del paciente, y el que sí se tiene que poner toda la protección personal es el camillero. En la ventana de quirófano va a haber puesto un residuo patológico para el camillero que se va a sacar la bata una vez, la bata y todo el resto, una vez que deja al paciente. El paciente ingresa, y una vez que ingresa al quirófano, ya, o sea, la gente que está en contacto con el paciente tiene todo el material. El cirujano va a ver una mampara en la puerta del quirófano 5, y el cirujano se va a desvestir, digamos, sacar los elementos de protección personal ahí entre, digamos, la mampara y lo que es la puerta de quirófano, y va a estar a su disposición la enfermera circulante que está afuera para entregarle nuevamente cubrebbotas, la cofia nueva, y eso básicamente, pues ya el barbijo no sería necesario una vez que se lo sacan, y el material hidrorrepelente tampoco, porque tiene el ambo abajo de quirófano. No sé, corregime Juan Pablo, pero eso creo que es lo que quedamos en la última reunión de impuestos. Está sin el audio. Hola, aclarar nomás que desde el hospital se hizo toda una capacitación desde que ingresa un paciente sospechoso COVID en Lisandro de la Torre, cómo se hace la circulación. Se hizo una capacitación con camillería, se dispusieron camillas especiales para las áreas COVID que no circulan por el resto del hospital, que lo quirúrgico va a sala 5, como dijo Florencia, y lo no quirúrgico a sala 2, hasta que esto desborde y tengamos COVID por todos lados. En principio de sala 5 a quirófano fue tal cual lo descrito, y lo único que a mí me quedó pendiente, que alguien me hizo esa pregunta, es, nosotros dispusimos que el anestesista esté esperando al paciente. En nuestro caso, que se podría revisar, era ya con la instrumentadora, con la mesa preparada, para evitar el menor tiempo posible de exposición de la duración de la cirugía, con todos los elementos de EPP para COVID. El anestesista intuba y después entra el equipo quirúrgico. Lo que se me planteó como duda, que lo dejo acá también tirado, es qué pasa cuando un paciente es obeso y no puede pasarse solo a la camilla quirúrgica. Entonces ahí vamos a tener que vestir posiblemente un residente con los EPP previos a la cirugía y luego cambiar y salir del quirófano. Y bueno, acá se hicieron 2 videos instructivos de cómo colocarse la ropa y cómo desvestirse, también por parte de terapia intensiva, en una capacitación que se trató de viralizar por todo el hospital. Bien. Muy bien, muy bien. Yo Mira, te pregunto, perdón, Héctor. No decimos que esos temas tienen que aclararse. No sé qué opina Juan de eso también.
Sí, creo que están muy bien organizados. Creo que la clave es simular lo que nos va a pasar. Y simularlo mientras más podamos, mejor. Nos pasó con la vestimenta. Hay que saber que nosotros no nos infectamos vistiéndonos o durante la cirugía. En la cirugía nos vamos a infectar si hay algo que no esté bien hecho, pero el problema de infectarnos es en el momento que nos desvestimos. Ese tiene que ser un concepto fundamental. Entonces, la forma que nos sacamos el camisolín no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos habitualmente. Habitualmente rompemos, tiramos y todo lo demás. Esto es completamente distinto. Es decir, hay que ser muy cuidadoso en el momento de desvestirse. Lo ideal y lo que nosotros hemos armado y lo recomendado es que haya alguien que te esté asistiendo cuando te estás desvistiendo. Es como cumplir un checklist de cómo te sacás el camisolín, el primer par de guantes, después cómo te sacás la máscara facial, cómo te sacás las antiparras, cómo te sacás el barbijo, cómo te sacás las botas. Es decir, alguien te está instruyendo, ¿sí? Primer paso, haces esto. Segundo, esto. Porque en ese momento tenemos que entender que estamos tremendamente estresados. Nosotros hasta ahora, como les dije, tuvimos 2 casos de COVID positivo, uno que fue un drenaje pleural, un hemotórax y una traqueostomía. Son procedimientos menores. Si les relato el quilombo que fue eso, no tiene nombre. Porque es la realidad. Todo el mundo está preocupado de que se va a infectar. Entonces, mientras más simulemos y más nos asistan en qué estamos haciendo, mejor es la situación. Es decir, uno tiene que entender, revisar 10 veces el video, cómo me he visto, cómo me he visto, pero en principio tiene que haber alguien que te esté asistiendo y decir, bueno, ahora hace esto, hace el otro. Ese es un poco lo que se ha planteado. Hay una cosa que quiero remarcar y que es un tema que cada vez que veo fotos en Facebook, digo, hay algo que no estamos comunicando bien. Una cosa es el nivel 2 de protección, que es la que nos ponemos habitualmente, que es una protección hemática, que nos ponemos en antiparras comunes, y otra cosa es nivel 3 para COVID. Nivel 3 para COVID, la antiparra tiene que ser hermética. No nos sirve la antiparra de protección de líquidos, porque el problema de este bicho maldito es que entra por vía conjuntival. También nos entra por vía oral, nasal y conjuntival. Entonces, las antiparras deben ser herméticas. Y no muchos lo tienen presente eso, y por eso es que van a ver que la otra cosa importante de simular es simular tener el N95 puesto y la antiparra. La sensación de claustrofobia que te da es fabulosa. La sensación de falta de aire es fabulosa y la falta de control de qué se estás haciendo es fabuloso. Entonces, si eso no lo practicaste antes y lo vas a hacer con un paciente COVID positivo, lo más probable es que los 10 minutos que estás en quirófano vas a querer arrancarte todo. Y tenés un problema, estás en quirófano y como se dijo recién, no podés salir. Entonces, es muy importante esos detalles. Hay algo que nos tenemos que quedar tranquilos, que yo estoy buscando que me digan cuántos pacientes COVID positivos, sabiéndose que son positivos, se operaron en el mundo. Y creo que son realmente muy pocos, ¿sí? Todo el accionar que nosotros vemos es de enfermería en terapia intensiva, los médicos en terapia intensiva. Pero ¿cuántos pacientes COVID positivos tuvieron que ir a quirófano sabiendo que eran COVID positivos? Muy distinto a la serie china, que ni sabían que eran COVID. ¿Cuántos realmente se tuvieron que operar? Pero creo que eso es importante, pues nos va a dar un poco de tranquilidad en el sentido que no va a ser esto permanente un problema en quirófano. El problema en este momento es cómo operar en una era COVID-19 a los que no tienen COVID. Ese es el problema que tenemos. Pues todos queremos seguir operando, pero queremos operar con seguridad. ¿Sí? Perdón, buen día. Hago un comentario. Buen día, doctor. Buen día a todos. En nuestro hospital hay una diferencia que tenemos hospital de trauma. Entonces, pueden llegar a surgir cirugías que las tengamos que hacer igual, que sepamos o no que sean COVID, y entonces ahí, encima que es de trauma, de urgencia, que más a las corridas está, es cuanto más consciente hay que estar de hacer todos los pasos correspondientes. Estoy totalmente de acuerdo y gracias por la aclaración. Y ahí tenemos un problema, que ahí no tenemos tiempo para hacer la PCR, que es lo que nosotros estamos planteando.
paciente de urgencia que no podemos hacerle PCR, depende en qué momento evolutivo de la pandemia estamos, pero si no podemos hacerlo, tenemos que sobreactuar y cuidarnos. Y pensar que es COVID positivo y ponernos nivel 3. Les comento ¿Puedo que... agregar? Una cosita, les cuento cuál es el riesgo que tenemos los médicos si nos exponemos a estos pacientes y no sabemos que son positivos. El inóculo viral que vamos a tener es altísimo. Y el inóculo viral alto es sinónimo de gravedad. Hoy en el Sanatorio Güemes está internado un residente de traumatología del Hospital Belgrano en respirador, 33 años. Es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Puedo agregar una cosa y me gustaría que quien lo sepa me lo responda? Sí, como no, doctor. Bueno, en principio, como yo había escuchado la charla de Juan, que ellos en el hospital italiano no tienen urgencia como tenemos nosotros en el centro de trauma del hospital. Y también escuché la charla de los pacientes que hacían neumonía postoperatoria con COVID de lo insospechado. Creo que esos pacientes no hacían neumonía postoperatoria, se operan con neumonía. Entonces mi pregunta puntual es, que estoy haciendo hace un tiempito, una tomografía previa en lo asintomático donde ya hay lesiones pulmonares, ¿no me definiría rápidamente como protocolo para hacer una tomografía, ver el pulmón y operarlo en la urgencia, un paciente con una patología vascular que hay que suturarle rápido la arteria o está sangrando, o un hemotora masivo, un herido de lo que nosotros solemos ver ahí en la guardia nuestra? Un protocolo imagenológico. Sí, es muy bueno lo que usted dice. ¿Es bueno o no es bueno? Es buenísimo, y le voy a decir, porque nosotros, todo paciente que se interna con una urgencia, si lo tenemos que evaluar los cirujanos, seguramente le pediremos una TC de abdomen, y si pedimos de abdomen, pedimos de tórax. Estamos de acuerdo con usted que la TC da síntomas o signos bastante precoces antes de que el paciente se torne sintomático. Con lo cual es un indicador, y creo que eso lo hemos aprendido mucho de la gente de España, que lo utiliza muchísimo. En aquellos pacientes que vamos a operar, que no podemos hacer PCR, no hay duda que nos ayuda la tomografía, porque aparte ya estamos sabiendo que el paciente está comprometido y que tiene un 20% de chance de morirse, con lo cual hay que explicarle a la familia, pero si es una emergencia y el paciente se me está desangrando, no me queda opción. Lo único que me asegura es que me tengo que cuidar. Así que coincido con usted que toda vez que podamos hacer TC de tórax, lo hacemos, sí señor. La otra cosa, y le pregunto también al conjunto, en unas simulaciones que hemos hecho, nos trabábamos en acomodar el paciente para la cirugía torácica y en el lavado de mano, en entrar y salir del quirófano. Eso habría que protocolizarlo también. ¿Quién ubica el paciente y cómo nos lavamos las manos cuando no hay bacha, no hay elemento dentro del quirófano? Juan Pablo, ¿escuchás? No, creo que si uno va a acomodar a un paciente y está trabajando COVID positivo, tiene que tomar las medidas de vestimenta y desvestirse antes de salir de quirófano, acomodar al paciente, desvestirse y volver a vestirse, lavarse la mano afuera, en las bachas que tenemos en el hall, y volver a entrar como si fuera la cirugía. Pero si vos decís que no hay elementos, Juan Pablo, esos elementos se desperdician, tenés que descambiarte, cambiarte, tirarlo. Estamos hablando COVID positivo. Estoy hablando de COVID positivo, sí, de eso. COVID positivo hay elementos, José. No, está bien, pero si poliusamos esos elementos... No, pero si el paciente lo amerita, es lo que estoy hablando, como en un obeso, no va a poder pasarse solo a la camilla quirúrgica. Nosotros el protocolo es que la menor cantidad de gente esté adentro del quirófano de COVID. La menor circulación posible de gente. Es el protocolo del Hospital Cuyo. Pero si se necesitan 2 o 3 residentes para pasar al paciente, en ese paciente se perderán
que no se pierden, se invierten 2 o 3 equipos para poder operar al paciente. No hay problema, se usarán 3 equipos, 3 kits, y se descartarán, y se lavarán, y se volverán a vestir. Si el paciente requiere acomodarse para poder operarse, hay que acomodarlo, porque si no la cirugía no va a ser exitosa. Bien. Yo quiero sacar una conclusión primero, que lo que tendríamos que pensar como el servicio hacia futuro, que en el caso de COVID positivo creo que nosotros no podríamos, o lo dijo así, hacer videolaparoscopía. Creo que tendríamos que hacer siempre abierto. Esa es la primera conclusión que tendríamos que sacar. No sé qué te parece, Héctor. Bueno, estamos hablando... ¿Me escuchás? No sé si digo. Sí, sí. El asunto es que no tenemos paciente COVID. No, por eso, es hacia futuro. Ah, bueno, pero ahora no lo tenemos. Yo a veces, Juan Pablo, digo, nosotros suspendimos todo, no hacemos más nada, pero no tenemos paciente COVID. Y posiblemente veamos muy poco para cirugía, no lo sé, porque es como que es todo muy... O sea, miramos lo que pasó en otro lado, pero realmente, vuelvo a decir lo que dijo Florencia, hace 8 días que no tenemos ningún caso sospechoso, y creo que tenemos un paciente internado nada más con COVID, o ninguno. O sea, es muy difícil pensar en eso cuando nosotros no tenemos paciente COVID, ¿no es cierto? No hacer ninguna cirugía, no hacer nada, porque en realidad estamos esperando algo que aparentemente podría ser que tengamos un pico, no sé, en junio, o a lo mejor ni siquiera lo tengamos al pico. Mejor, ¿no es cierto? Por supuesto. Así que yo creo que cada vez que hagamos una cirugía tendríamos que saber si ese paciente es COVID o no es COVID, ¿no es cierto? Estamos así, en esa situación. A nosotros creo que los test nos servirían, y a lo mejor usar otros elementos, no sé. La tomografía de tórax me parece adecuado, ¿no es cierto? Y bueno, después hay otros test del olfato, de una serie de cosas que no sé si podremos usarlo y nos brindarán algún tipo de ayuda, como para saber. Pero la realidad es que los pacientes que estamos operando, que estrictamente estamos operando, son todos no COVID, ¿no es cierto? Coincido, Héctor. Es más, uno hace ahora un replanteo a nivel, inclusive se lo está haciendo el Ministerio, en la reunión del jueves, la última que yo tuve, tal vez nos apuramos a suspender mucho la cirugía porque se temía una circulación mucho más rápida, y ahora creo que lo dijo Juan el otro día, no es que se aplanó, sino que se aplastó. Acá entre el martes hubo 3 consultas en el consultorio febriles, el miércoles hubo 6 consultas solamente en el consultorio febriles, hace 8 días que no hay ningún caso positivo, tal cual lo que vos decís. Creo la cirugía programada no se suspendió, se le da a todos los servicios, operan, nada más que se restringió el número de cantidad, y un poco esto lo estamos revisando, porque abrir la canilla de nuevo es muy difícil, porque ahora sí cada vez nos acercamos más al momento donde vamos a empezar a ver circulación, si es como dijo Juan, que van a empezar a liberar la gente a la calle. Sí, nosotros tenemos un protocolo obligatorio ministerial que acá no se testean asintomáticos. El Ministerio no testea asintomáticos, como nosotros dependemos del laboratorio del Ministerio. Y va con una ficha epidemiológica que se puede rechazar. No es que nosotros decidimos a quién testeamos, hay un protocolo y la PCR se le hace a los pacientes que entran en protocolo. Por eso me pareció muy interesante lo que propuso el doctor Chichisola, y vamos a tener que hablarlo con el jefe de tomografía, porque tal vez nosotros hoy accedemos más a una tomografía torácica, que es una decisión propia nuestra de protocolo interno, que a una PCR, que un protocolo ministerial. Pero a la PCR no se le puede sumar los pacientes quirúrgicos, además de los asintomáticos. Protocolo. No se testean pacientes asintomáticos acá, en Santa Fe, en la provincia. Ni siquiera en Rosario, que hoy tiene mucho más circulación que nosotros.
Bueno, acaba de entrar también el doctor Gorla, que es jefe de quirófano del hospital. Así que, bueno, si alguien quiere consultarle también a Andrés cosas, aprovechemos que estamos todos para sacarnos las dudas. No sé, Andrés, vos estás realmente, ¿pensás que todo el personal de quirófano está comprometido con estos protocolos o hay mucha gente con miedo para recibir estos pacientes, ¿no es cierto? Y adaptarse. Andrés, No sé si escucha. a ver, está ahí conectado, no sé si... Bueno, ¿alguno quiere hacer otra pregunta? Yo aprovecho para pasar un chivo. El jefe, el encargado de diagnóstico del Hospital Cuyen, por nuestra preocupación de las imágenes, quizá el próximo jueves nos dé una charla a Facundo y a mí en Tora del protocolo de las TAC y el protocolo de ECO para los asintomáticos. Sí. Buenísimo. Bueno. Otra cosa, una cosa nada más, no sé si leyeron las últimas informaciones sobre el contagio o la cantidad de médicos que están contagiados. Y ahí hace mucho resalto en que la contaminación es horizontal, más que de paciente a médicos, es de médicos a médicos. Que no sé qué opinan de eso, porque la realidad es que es una situación difícil porque nos pone a nosotros como en que en realidad no estamos realizando todas las medidas para protegernos unos de otros, ¿no es cierto? No ya de los pacientes, sino del médico que tenemos al lado, ¿no es cierto? No sé qué opinan de eso. Sí, Héctor, yo te puedo comentar que esa es la gran preocupación. Y eso hace que desde hace 2 semanas en el hospital es obligatorio para todos tener un barbijo puesto. Es fundamental, no para no infectarnos nosotros, sino si nosotros estamos enfermos, no infectar a los demás. Es lo que hacemos con el paciente. El paciente entra y lo primero que le enchufamos es un barbijo. Nosotros estamos haciendo eso y lo que estamos empezando a pensar, y eso vuelvo a decir, tenemos que ver en qué fase de la pandemia estamos en cada lugar. No creamos que somos mejores que los europeos y que somos mejores que Hong Kong o que Singapur. Esto nos va a venir y es cuestión de tiempo nada más. Entonces, seamos precavidos, cuidándonos, porque esta gente que hoy está enferma, los médicos que están enfermos porque estuvieron expuestos al virus y no sabían. No es que trataron pacientes sintomáticos. Lo más probable, como se está diciendo, es el paciente asintomático. Por eso que nosotros estamos exigiendo, y esta semana lo consolidamos, que no vamos a operar ningún paciente que no podamos hacer la PCR. Porque es un problema para el paciente y para nosotros. Es decir, el solo hecho de cómo paso a la camilla a un paciente u otro, me cambia la vida. Y tampoco podemos pensar que son todos potencialmente COVID positivo, porque si no, como dijo el doctor Poletti, vamos a gastar recursos de manera innecesaria y cuando los necesitemos no los vamos a tener. Entonces, es muy importante tener presente nuestra realidad en cada institución y en cada lugar. ¿Sí? Es decir, en este momento en nuestro hospital el 10% de los pacientes que podemos testear son positivos. Como le dije, hace 3 semanas atrás teníamos 70 personas internadas con criterio de caso y que no lo podíamos definir. Entonces yo creo que si vamos a accionar con incertidumbre, vamos a estar expuestos a enfermarnos. Y yo creo que eso es lo que hay que cuidar. Entonces, si podemos usar la TC, nos va a servir mucho, pero yo creo que lentamente va a pasar que cada paciente que entre a la estructura hospitalaria va a terminar con una PCR. Las PCR no se hacen porque no hay disponibilidad, pero sí es cierto que en el cargamento de China vino 500.000 de kits para hacer PCR y tendremos que empezar a pedir que cambien los protocolos.
pues los protocolos van cambiando de acuerdo a la evolución de la pandemia. Eso hay que entenderlo que es así, y que está protocolizado. Entonces, esa es mi recomendación. Anoche tuve una reunión del departamento de cirugía, donde nos pasa lo que les pasa a ustedes. Es decir, tenemos pocos casos, están estables, los quirófanos están vacíos, la terapia está vacía y las habitaciones están vacías. Entonces, están pidiendo reactivar algunos casos de cirugía. Y vamos a empezar con algunos casos oncológicos selectivos, que nosotros fuimos muy drásticos en parar la institución. Tuvimos que parar la institución para equiparla. Entonces, hoy sabemos que el 10% de nuestros pacientes son positivos, cuáles vamos a operar, pero no creamos que no nos va a venir la ola nos va a venir. Entonces tenemos que estar preparados y cuidarnos. Bien. Por las dudas, y dejé en la pantalla expuesta lo que fueron las preguntas de la charla del otro día, del jueves. Las que están en negro son las que se contestaron durante la charla, que era si a todos testean con PCR, que dijo el doctor aclaró que sí, y la tomografía de tórax prácticamente a todos se la hacen. En Córdoba también les hacen tomografía de tórax, que no tienen disponible la PCR. La segunda pregunta es lo mismo. La tercera pregunta hace referencia a si pacientes negativos de cirugía colorectal lo operan abierto a laparoscópica, que se dijo que los pacientes negativos confirmados o no sospechosos se operan por la vía que decía el cirujano, así que creo que estaría contestada también. La cuarta pregunta, ¿qué hacen con los asintomáticos y sin testeo? Se hace la laparoscopía, en el italiano, bueno, testean a todos. Nosotros, si son asintomáticos, si hay que hacer la laparoscopía, la estábamos haciendo. No sé si alguien quiere acotar algo sobre esa pregunta. Creo que más o menos lo que ya se dijo acá. Fue lo que se habló. Yo creo que el había problema del asintomático, es la disociación de los mensajes que mandamos los médicos. Los médicos hoy, en todos los medios, están diciendo que el problema es el paciente asintomático. ¿Sí? Ese es nuestro problema. Sin embargo, vamos a operar a un paciente que probablemente es asintomático. Y vamos a caer en la serie de los chinos. Claro. Por eso que la necesidad de que paciente que vaya a quirófano debe estar testeado. Dale, Flor. Después dice, explica cómo realiza la extracción del humo del neumoperitoneo. No sé si quieres acotar algo, Juan. Nosotros no tuvimos cirugía laparoscópica del paciente COVID y no las vamos a hacer, no sé. Nosotros no hemos hecho ninguna laparoscópica todavía en COVID. El protocolo es básicamente al trocar por donde hacíamos el neumoperitoneo, lo vamos a poner por un trocar de los pequeños, y en el grande es donde va a ir el filtro para, de alguna manera, aspirar todo el contenido. La otra posibilidad es adaptar el filtro al aspirador irrigador, pero en principio vamos a ser muy cautelosos de si hay que hacer una laparoscopía o no. Y si la hacemos, básicamente el protocolo es desinflarlo a través de la llave que tiene el trocar de insuflación con un filtro puesto, y cuando el paciente está completamente aspirado y con el abdomen plano, recién sacamos los trócares. Bien. Después otra pregunta que la verdad desconozco si hay estadísticas del requerimiento de avenamiento pleural o tráqueo en pacientes COVID positivo. Y hay varias preguntas sobre qué recomendaciones hay para colocar tubo de avenamiento pleural o hacer traqueostomías, y si prefieren la traqueostomía percutánea o la traqueostomía por vía abierta. Lo que sí hablamos durante la charla es que se están, digamos, en pacientes COVID retrasando la realización de traqueostomía, que en otras ocasiones se hacía traqueo precoz para evitar lo que es la estenosis. Pero no sé si hay alguna indicación en particular en la realización de traqueostomía. Yo, como les comenté, es una indicación tardía y excepcional con el riesgo de la estenosis que van a tener. Lo que hemos decidido se usa la traqueostomía percutánea, es un poco un híbrido. Para poder hacerla un poco más rápido se hace una pequeña incisión para no traccionar y apretar tanto, y la idea es que esté un solo cirujano haciendo la traqueostomía. Antes hacíamos traqueostomía, un cirujano y un ayudante, como se dijo recién, en COVID positivo, menor cantidad de personal posible. El problema es que la traqueostomía la hacemos con control fibroscópico, con lo cual el terapista a cargo del paciente debe estar en la sala, ¿no?
para asistirnos. Después preguntan si bajo la experiencia, digamos, de los expositores, ¿hay algún plan para el control y el manejo postoperatorio de los pacientes COVID positivos, digamos, para sea cual sea la vía de abordaje? Yo creería que se controlan lo habitual para cualquier postoperatorio, pero utilizando la protección adecuada. No sé si hay algo más para aclarar de eso. Hay algo que es muy loco y que está publicado, que no necesariamente siempre tenemos que ver al paciente. Hay algo que se llama celular y que es buenísimo, entonces vos hablás con el paciente por celular y si nada más tenés que revisar la herida, le decís que te la muestre por celular. Parece algo tonto, pero estamos evitando que un médico entre a revisar la herida. Y nuevamente estamos gastando una cantidad de insumo y exponiendo a la gente. Está bien. Así que, y es una forma de estar comunicado con el paciente y no se siente abandonado. Ahora, si está intubado y todo lo demás, está más jorobado. Será usar el celular del quien esté adentro. Lo que pasa es que todo lo que son elementos personales están absolutamente contraindicados en esa área, ¿no? Pero es una solución que se ha planteado. Perfecto. Después otra pregunta era sobre el material de video, si se descarta o se reutiliza. Yo creo que acá en Argentina no estamos en situación de descartar el material de video, pero sí tomar las precauciones como lo hacemos habitualmente con el HIV, por ejemplo, que se dejan más tiempo en glutaraldehído, o no sé si tienen algo para acotar sobre eso. Sí, no, como se comentó el otro día, este virus a los 60 grados murió. El problema es el procesamiento previo, todo lo que es el lavado del instrumental, para que no se contamine o no se infecte el que está procesando esto, ¿no? Es clave. Y hablando de eso, por favor, tener muchísimo cuidado con la gente de mantenimiento y el que descarta la basura y el que cambia los filtros de los aire acondicionados y todo lo demás. Porque son lugares de contagio tremendos. Y las últimas dos preguntas, creo que más o menos las hablamos recién, que nuestro nosocomio en particular es un lugar de trauma, y una de las preguntas era cómo actuar ante un trauma torácico con lesión pulmonar, que qué tipo de protección sugerís si el paciente, digamos, no se puede testear porque es un trauma, pero es lo que hablamos recién. Y por último, se hace la acotación de que se entiende, digamos, que la cuarentena ayudó a disminuir la cantidad de contagio, pero preguntan por qué no liberar la cirugía programada e ir ajustando la cantidad de cirugías de acuerdo al aumento de los casos, que es más o menos lo que hablaron también el doctor Poletti con el doctor Francia recién, que capaz que nos apresuramos a suspender, digamos, cirugía por la cantidad de casos que hay en Santa Fe, en particular. Como te comenté, nos está pasando a todos, y yo creo que todos hemos actuado muy bien. Es decir, no nos echemos culpa de haber parado las instituciones y haber puesto las instituciones preparadas para COVID. Se necesita tiempo. Y cuando vos tenés un enemigo que no lo conoces, en principio, cuando no sabés qué hacer, lo primero, no sigas haciendo lo que estás haciendo todos los días. Entonces, haber parado las instituciones, prepararlas y saber qué es el COVID, yo creo que a mí no me trae ningún cargo de conciencia. Nos traerá alguna consecuencia económica no haber operado 3 semanas, y sí, bueno, pero hay cosas en este momento más importantes que los mangos que nos metemos en el bolsillo. Pero yo creo que en la medida que hoy sabemos con PCR cuántos pacientes tenemos en el hospital, que no estamos en fase 3, sino que estamos en fase 1, lógicamente sigamos los lineamientos, qué cirugías se hacen en fase 1 y qué fase 2. Pero importante primero saber dónde estamos parados. Preguntas eran todas esas, las que habían, digamos, quedado de la charla del jueves, y por último voy a recalcar la pirámide. Ah, perdón, Marcos. Sí, no, una pregunta, perdón. Con respecto, entendiendo que esto es algo dinámico, y con respecto al tema de la tomografía que planteó Chichisola, que me parece que está bueno, si en esos pacientes no se puede plantear la posibilidad de hacer PCR, si la tomografía es positiva o si directamente ya activa que es un paciente infectado. Si el paciente, la tomografía da sospechoso, ahí se evaluará con el consultorio de febriles que está en la misma guardia central, en el caso del hospital nuestro, y podría entrar en el caso sospechoso y se podría hisopar antes. Si el paciente era asintomático y tiene una tomografía positiva o sospechosa, pasa a ser un caso sospechoso y se podría hisopar en la misma guardia. Bien. Con lo otro que completo, lo del doctor Pecol, a diferencia de ellos, nosotros
no hisopamos por protocolo, vuelvo a reiterar, entonces va a ser muy difícil poder entrar a quirófano, por más que estemos en una fase lenta y que no haya circulación, donde vamos a tener que ver si el Ministerio cambia alguna conducta sobre lo quirúrgico, si es que cree que está demasiado aplanada la curva, pero creo, coincido para proteger a los equipos de salud, que si va a entrar a quirófano con todo lo que hemos escuchado hoy, lo ideal sería poder tener la PCR. Hoy en el hospital no podríamos, tendríamos que operar asintomáticos, previendo de que no tienen COVID, y eso es sin lugar a duda que puede llegar a ser un riesgo, pero bueno, creo que la tomografía sí puede ayudar. Bueno, con respecto a eso, nosotros en cirugía cardiovascular tenemos urgencias relativamente programadas, porque por ahí son pacientes que hacen dolor refractario del tratamiento, se van de alta, a veces vuelven. Me parece que es una buena opción plantear la tomografía previo a la cirugía y en todo caso de ser sospechoso, continuar con la PCR y manejarse como si fuese un paciente infectado, en caso de que lo sea. Sí. Tomo el tema para el comité de crisis, el comité de expertos que nosotros nos juntamos todos los días a las 9. Voy a plantear esto de la tomografía en el asintomático para poder entrar a quirófano. Por otro lado veo que está Mariano Candioti. Pablo, a la tomografía, ¿no le podés agregar el test del olfato o del gusto? Lo planteo. Porque mirá que, bueno, tiene su falso negativo, pero todos tienen su falso negativo. Así que si vos vas agregando cosas, y eso es casi sencillo, digamos, sencillo, me parece fácilmente reproducible o que se puede hacer. Me gustaría saber, ya que está Mariano, qué actitud están tomando ahí en la Fundación Favaloro, y no sé si Mariano, ¿escuchás? O si está tomando. Hola Marquito, sí, te escucho. Acá no se suspendió completamente la cirugía programada, tampoco se están hisopando a todos los pacientes que entran a quirófano, pero se consideran que todos son sospechosos. Por lo tanto, se opera con todo el equipo de protección personal y con todas las medidas necesarias, sobre todo los respiratorios, sobre todo las lobectomías o aquellos casos en que se vaya a abordar la vía aérea. ¿Hicieron, Mariano, algún tipo de simulación previa a los procedimientos o lo van haciendo sobre la marcha? Sí, están entrenando a todo el mundo en el departamento de cirugía, sobre todo hay un equipo de seguridad del paciente que está a cargo de todo eso. O sea, Mariano, que todos los pacientes que están operando por vía aérea utilizan el equipamiento de protección como si fuera COVID positivo. Y sí. Sobre todo, bueno, el doble barbijo, el N95, el otro barbijo arriba, el doble, ¿cómo se llama? La antiparra. Hermética. Exacto, la pantalla adelante, sí, es tremendo. Hicimos una lobectomía y es una tortura. Perdón, Mariano, ¿y están estudiando todos los pacientes o simplemente los tratan? No se están ¿Se trata como sospechoso? No. Sí, decime, Marco. No, ¿no sería más, económicamente hablando, más factible estudiarlo antes que usar todos los equipos de protección? Puede ser, pero no, sinceramente no lo sé, no tengo los números yo, fue una decisión institucional. Bien. Bueno, muy bien. Oye, de último, perdón, muestro nuevamente la pirámide invertida que mostró el doctor Pecola en la charla, porque obviamente que todos requerimos e insistimos en tener los elementos de protección personal, pero hay que recordar que, digamos, los menos efectivos terminan siendo los elementos de protección personal. Hay que tener en cuenta de no operar cuando no haga falta, recordar que existe también el tratamiento no operatorio y que no todo se opera. Esta discusión de la cirugía abierta versus la laparoscópica, intentar entrar equipos reducidos a quirófano y si es COVID positivo que opere el cirujano más experto y cumplir las normas de bioseguridad. No. Muy bien, muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Juan, ¿querés decir algo? Héctor, Juan Pablo. No, de mi parte solamente agradecer a todos los participantes, por supuesto Juan, que siempre es un gusto escucharlo, y bueno, el aporte de Juan Pablo también desde lo institucional ha sido muy bueno, y creo que todos estamos en la misma, ¿no es cierto?
tratar de disminuir los efectos que nos produce toda esta pandemia, ¿no es cierto? Proteger a nuestro personal, proteger a nuestros residentes, proteger a nuestros médicos. Como vimos, no nos contaminamos o nos contagiamos en forma horizontal, así que cada vez tenemos que ser más responsables de cómo nos protegemos con nuestros colegas y con todos los que estamos todos los días, ¿no es cierto? Bueno, Florencia, muy buen resumen, me pareció muy bueno. Gracias a todos. Y le vuelvo a agradecer a Chico por el otro día el apoyo en la parte de la conferencia, porque hubo mucho en cripto y si no hubiésemos saturado. Sé que probaron los programas antes, ex residentes ayudaron, Antonella, bueno, Matías, todo. Así que le agradezco todo. No ¿Sí? solamente vuelvo a dejar la tranquilidad que los insumos están, el hospital se compró insumos, los tenemos, están dispuestos en quirófano. Creo que lo único que estamos haciendo es tratar de ser lo más responsable posible para poder cuidarlo para el momento que sea realmente necesario, y que esto, si es como en todos lados dice, como dijo el doctor Pecol, es cuestión de tiempo y en algún momento estamos todos ansiosos. Venimos hace un mes y desde el lunes, y le quiero agradecer al doctor Pecol, desde el lunes el hospital va a hacer lo mismo que está haciendo el hospital italiano. Vamos a intentar hacer un informe diario de los casos COVID, de los internados, los sospechosos, los positivos, el personal de salud, tal cual el informe que él mostró el otro día. Vamos a tomar esa idea, porque creo que también para todo el interior del hospital por ahí falta información, falta comunicación, que es lo que por ahí estamos fallando. Y nada, no quiero terminar la mañana sin saludar a Mariano Candiotti, un gran amigo que no lo escuchaba y que me da gusto que haya participado hoy. Sí, una lástima que no ponga el video, porque esa cari linda que tiene, no aprovecharla. Bueno, agradezco por todo ese cariño que siempre me dan y me brindan, Monito. ¿Cómo andás? Gracias, Mariano. Y también a Camila y a Leo Landi, que son los que estuvieron al lado nuestro, porque si no se me van a enojar, si no agradezco a todos los que estuvieron dando vuelta para que salga el otro día. Un abrazo a todos, gracias por la disponibilidad. Chao. Bueno. Gusto. Chao, felicitaciones. Gracias, Juan.